Se ha disparado la inflación en Europa, en particular en dos países, en Alemania y España, donde han roto todos los récords en los últimos 30 años. Alemania de entrada ha tenido una inflación encima del 7%, superando el récord desde que se reunificó Alemania en 1990, cuando se cayó el muro de Berlín, e incluso el más reciente récord, ¿no?, de una inflación tan alta va hasta 1981. Y en el caso de España, que una inflación de más de 9%, también lo mismo. La última vez que España tuvo una alta inflación era en 1985. Estamos hablando de que están absolutamente disparados los precios inflacionarios en estos países, mientras, por ejemplo, Rusia, el país más sancionado en Europa, ¿no?, que al final le cayeron todo tipo de sanciones, en donde hubo una intención clara y evidente de destrozar tu economía. La inflación rusa está en 15%, ciertamente más arriba que España y Alemania, pero no mucho más arriba. Y lo cierto es que de todos modos estos países europeos se están empezando ahora sí a resentir las sanciones económicas y las contrasanciones, porque pues ellos mismos al final se dieron un disparo en el pie. Y las cosas se van a poner peor ahorita que arranque abril, porque ya Vladimir Putin ha señalado que no va a entregar gas natural si no le pagan en rublos. Ya lo confirmó que esto va a suceder a partir del 1 de abril, y como los europeos se niegan a hacerlo, entonces viene una enorme escasez de gas natural, un freno en toda la economía europea y evidentemente un disparo de todas las mercancías, pero como nunca. Se señalan que entre Alemania, España y toda la Unión Europea van a alcanzar inflaciones de doble dígito, así de ese nivel, más del 10%, con lo cual realmente toda esta zona europea va a sumirse en una recesión nunca antes vista. Van a regresar realmente al medioevo, porque además no van a tener energía para moverse. Es increíble lo que está sucediendo, y lo que me sorprende es la total insensibilidad social de los líderes europeos en atender ese tema. Pero eso sí, quedan muy bien con Estados Unidos. Bueno, este más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues mientras se da la guerra de Putin, como le llama Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, que ha alcanzado un récord impresionante en el pésimo manejo de la inflación, que ha llegado el 30 de marzo del 2022 a un 9.8% interanual, cuando sabemos que el ideal en el manejo de una inflación en una economía sana sería únicamente de 2 puntos porcentuales, y España llegó a 9.8, es decir, tienen un problema brutal con la inflación. Y así se ve lo que han ya denominado los medios de comunicación allá en España como la inflación de Pedro Sánchez. Sin embargo, Pedro Sánchez, que ha resultado ser más derechista que nada, tiene una justificación, y él dice: es Putin, Putin, Putin. Usted me dice, no, es que esa inflación viene de antes. Claro, evidentemente viene de antes. Viene de antes porque Putin, en primer lugar, lleva más de 2 o 3 meses preparando esta guerra. Se lo he dicho en algunas otras ocasiones. La principal gasística, que es la propietaria de las reservas de gas en Europa, que es Gazprom, una compañía rusa que opera en Europa, redujo al mínimo histórico sus reservas de gas durante el año 2021. Ralentizó precisamente el flujo de gas al continente europeo. Y si eso no tiene una traslación en la evolución del precio del gas, señoría, entonces dígame qué es lo que tiene traslación. Lo que tiene traslación también son los argumentos que da Pedro Sánchez, porque de su pésimo manejo en el gobierno español, de todo le echa la culpa a Vladimir Putin. Y es que, Nacho, está muy enojado Pedro Sánchez porque desde 1984 España no tenía un desfase con este pésimo manejo de la inflación. Prácticamente eso le valió entrar a la Unión Europea, y desde que entró a la Unión Europea no había alcanzado nunca un 9.8%, de tal suerte que si hacemos un comparativo con los anteriores gobiernos de la supuesta misma tendencia de la supuesta izquierda, como fueron Felipe González y también como fue Zapatero, vemos pues que a ninguno de ellos le fue tan bien que digamos con el manejo de la inflación, pero a Pedro Sánchez lo ha desbordado por completo, de tal suerte que la crítica hacia Pedro Sánchez es bastante fuerte. Incluso se habla de que la vicepresidenta económica Nadia Calviño ya lo había advertido, como podemos escuchar.
Ya estaba logrando esa velocidad de crucero, teníamos una recuperación fuerte, las perspectivas económicas pues eran muy positivas, todos los organismos prevén que España será uno de los motores de la recuperación, de los países que más crezcan y evidentemente este conflicto, pues sobre todo por ese impacto sobre los precios de la energía, pues va a tener también un impacto desde el punto de vista de la actividad económica. De todas formas, afortunadamente España no depende del gas ruso y además depende menos también desde el punto de vista comercial de la economía rusa y de la economía ucraniana. Imagínate, Nacho, si no depende de la economía rusa, si no depende del grano de Rusia, si no depende del gas de Rusia, porque nos queda claro que depende del gas argelino, aún así la vicepresidenta económica del gobierno español, Nadia Calviño, pues se echa más de cabeza porque entonces, ¿por qué Pedro Sánchez se la pasa diciendo que por Putin está gobernando pésimo España? Y ella dice, nosotros no dependemos de la economía rusa y por su gesticulación, pues parece que está mintiendo, porque incluso queriendo defenderse y queriendo lavarse las manos, pues termina por hundir más los argumentos de su jefe, de Pedro Sánchez, porque reconoce que a pesar de que no dependen en lo más mínimo de Rusia, tienen una inflación de 9.8% y el doctor en economía, Santiago Niño, les da hasta por debajo de la lengua cuando dice la inflación en España 9.8%, pero antes de que ningún soldado ruso cruzase la frontera de Ucrania, la inflación en España ya estaba en el 7.4%. El modelo productivo de España, su baja productividad y su dependencia exterior absorbieron muy mal las roturas que el virus causó. A partir de aquí, pues prácticamente se disparó. Y no solamente es España, Alemania, el líder de la Unión Europea, el líder, el gurú, la brújula de la Unión Europea, también alcanza una cifra récord en la inflación al llegar al 7.3% interanual. Y este es un récord también muy negativo para Alemania de pues prácticamente desde la reunificación de 1990, la reunificación de las Alemanias a la fecha. Y aquí quiero hacer un comentario muy interesante. Tú recordarás, Nacho, que en el caso particularmente mexicano, los opositores al presidente López Obrador se la pasaban cuestionando a López Obrador y le decían que no sabía manejar la economía porque había llegado a 7% la economía sin considerar los factores externos como el arrastre de la economía de Estados Unidos, que está ni más ni menos que en 7.9%. Bueno, pues nosotros les habíamos explicado a esos opositores en diferentes agarres, en diferentes discusiones, que había un factor que se llamaba interdependencia compleja de la economía y que los factores externos, por supuesto, que implosionaban en México. Sin embargo, decían que era por el pésimo manejo de la economía mexicana y que tendríamos que aprender de Alemania. Bueno, pues resulta que hoy la inflación de Alemania y la de México son exactamente de 7.3%. De tal suerte que ahora sí reconocen, dicen, lo que le pasa a los alemanes, eso sí se debe a factores externos. Lo que le pasa a México es porque el gobierno mexicano no sabe manejar el asunto de la inflación. Así de ridículos, Nacho. Y bueno, cuando hace uno una perspectiva comparada, si vamos a este sitio de datos macro, en donde hacen una revisión de la inflación, vemos que efectivamente España está a un 9.8%. Todavía no tienen el mes de marzo, habían estado pasando el de febrero, pero imagínate, de febrero a marzo se pasó de 5.1 a 7.3 en la interanual, lo que hace que pues prácticamente Alemania se vea pésimo. Si a eso revisamos que el Reino Unido también la tiene en 6.2%, o si vemos que Estados Unidos la tiene en 7.9%, o que Argentina la tiene en 52.3%, vemos que la inflación pues le está pegando durísimo a muchísimos países. Pero mira los europeos en general, los de la Unión Europea y los de la OTAN. En el caso, por ejemplo, de Bélgica, que también nos lo presumen como un país de primer mundo que le sabe bastante bien al tema económico, pues tiene una inflación de 8 puntos porcentuales. Bulgaria de 10 puntos porcentuales. Bueno, Brasil 10.8%. Brasil ha tenido un pésimo desempeño con el asunto de la inflación, al igual que Bielorrusia, que también está
en el mismo nicho de las sanciones. Chile con el nuevo gobierno de Boric, que se estrena con un 7.8% de inflación, también la está pasando bastante mal. Colombia de Duque, que tiene elecciones próximas presidenciales, 6.9%. La República Checa, también de la Unión Europea y de la OTAN, 11.1%. Vemos a República Dominicana con 9%, o Estonia, 12%, Egipto, 8%, Georgia, otro enemigo de Rusia, 13.7%. Ghana en África, casi 16 puntos porcentuales de inflación. O sea, una verdadera pues tragedia en África. Ucrania, en este caso Hungría, 8.3%. Pero vemos también que los países envueltos en el tema de Ucrania la están pasando terrible en el tema de la inflación. Y bueno, de Líbano, ni qué decir, Nacho, 214% o 214.6% es su inflación. Letonia, 8.7%. Moldavia, 18.5%. Y bueno, vemos ahí también otro país africano con problemas de inflación descontrolada, 15.7% Nigeria. El otro caso que llama bastante la atención también es el de Turquía, que tiene una inflación de 54.4%, y Venezuela de 340%, que casi esto vamos a ver que se acabe pronto, Nacho, porque recordemos que ahora que Estados Unidos se ha acercado a Venezuela para que le produzca más petróleo, pues prácticamente ya ha dejado de ser el dictador Nicolás Maduro, ha dejado de ser el narcotraficante, y ahora pareciera que en la prensa estadounidense le están dando trato de un potencial lugar de inversiones para los estadounidenses. Ya comparado en perspectiva con todas las demás inflaciones, pareciera que no está tan mal la inflación de España o la inflación de Alemania, que es manejable, pero no es así.